Bueno, buenas noches, amigos, amigas. AR Noticias de hoy y del ayer. Hoy es viernes 15 de julio de 2022. Eh, Hoy les traigo una noticia muy importante. Este gobierno no descansará hasta lograr la autosuficiencia alimentaria y energética para todos los mexicanos. Lo lamento por aquellos que perdieron privilegios y que antes se enriquecían al amparo del poder, porque pues nuestro presidente lucha por todos los mexicanos en general, al 100%. Bueno, pues les informo que el presidente fue muy breve en la mañanera por la premura de viajar en plan de trabajo a diferentes estados de nuestra querida patria o república. Comentó que esta mañanera no iba a ser extensa como otras, que no se iba a tardar mucho, ya que tenía que salir de gira el fin de semana, porque va a supervisar las plantas de fertilizantes. Va a estar en Baja California Sur, va a ir a Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Poza Rica, Veracruz, en Cozoloacaque, Minatitlán y a Coatzacoalcos, y también al puerto de Veracruz. Va a ir a inaugurar una planta de Nestlé el día sábado, el día de mañana, que es el único acto que va a decir que pues es público. Ese acto va a ser público porque va a ir a inaugurar esa planta. También pues se ha hablado de la importancia de que se reactive la producción de fertilizantes, porque se necesita los alimentos, necesita que los alimentos se produzcan en México, que México sea autosuficiente en alimentos, igual como se está haciendo en petroquímicos, con las gasolinas, con el diésel, porque como dice el presidente, pues aquí en México tenemos todo. Lo único que hacer con los alimentos para no importarlos y para no depender del exterior, se deben de producir aquí el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y desde luego las aves de corral, pollos, huevos, el cerdo, el ganado vacuno, en fin, lo que consume el país, la leche, que la autosuficiencia sea un hecho, que eso es muy importante. Ya ven que ha hablado de lo equivocado que estaba la política neoliberal, que pensaban que en un mundo globalizado no había necesidad de ser autosuficientes porque se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. Y pues ahora la amarga realidad nos está señalando, nos está enseñando que no es esa la mejor estrategia. Y desde luego no se puede cerrar la economía para procurar producir lo básico para ser independientes y poder mantener el comercio en lo que se tengan excedentes y en otras mercancías no básicas, pero no depender de las gasolinas, por ejemplo. Imagínense una economía que depende de energéticos del extranjero o un pueblo que depende de alimentos que se adquieren en el extranjero en épocas de crisis, en épocas de confrontaciones bélicas, como en Croacia, que están, están padeciendo, ¿no? Igual Europa, Francia, Inglaterra, Alemania,
que ya está ocupando carbón, cuando fue uno de los principales países que prometieron cambiar a energías limpias, pues ya volvieron a ocupar carbón. Eh, Creyeron que vetando a Rusia, a Vladimir Putin, iban a ser ellos autosuficientes y pues no. Un pueblo que depende de alimentos que se adquieren en el extranjero en épocas de crisis, en épocas de confrontaciones bélicas, ¿cómo se adquieren esos alimentos, esos energéticos? Sufren, la gente es la que sufre. Dice que además nosotros tenemos potencial para producir lo que consumimos, porque México es muy rico en recursos naturales. También es muy importante que sepamos que estamos comprando en China 100,000 millones de dólares al año. Para tener una idea de esto, las remesas van a llegar este año y espera que así sea gracias a los paisanos que trabajan duramente en Estados Unidos. Y va a llegar a los 60,000 millones de dólares, pero estamos importando 100,000 millones de China. Entonces, sí se necesita impulsar más la producción y por eso los fertilizantes. Recordó el presidente que antes éramos autosuficientes y ahora estamos comprando alrededor del 80% de los fertilizantes que necesitamos. El propósito que se tiene en el gobierno que representa es que se pueda aumentar la producción de fertilizantes solo con las empresas públicas de Pemex o empresas que se adquirieron a precios elevadísimos. También pues se tienen deudas por la adquisición de esas empresas y además en muy mal estado las compraron, pues casi tiradas a la basura y pues se tienen que reconstruir, pero que con ese plan de modernización de las plantas de fertilizantes el presidente quiere tener una producción del 50% del fertilizante que se necesita y se está haciendo una promoción para que empresas privadas, porque pues también no se debe dejar a la iniciativa privada a que invierta, ¿no? Tengan la posibilidad de establecer empresas en México. Ya ven que pues ahora sí ya los que compraron en las licitaciones en la reforma energética del corrupto de Enrique Peña Nieto, pues ahora dicen que van a invertir 40,000 millones. Pues esperemos, ¿no? Porque nos prometieron 200,000 millones de dólares y nada más invirtieron 10 o 12. Una miseria. Pero bueno, pues esperemos que pues esos 40,000 millones de dólares sirvan para impulsar la economía en México, para crear empleos, para, para que esta crisis que a todos nos está pegando en general nos ayude a salir adelante. Que lo produzcan nuestras plantas y que se entregue a productores del campo con menos recursos, productores pobres, como lo está haciendo el gobierno del presidente. Lo está haciendo en Guerrero. Se entregan los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores. Y también pues nos informa que que ese mismo programa se amplía a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Durango, a Nayarit, al Estado de México, a Morelos, a Puebla y a Tlaxcala, para que lo que se produzca sirva para apoyar a productores pequeños y también pues va a dar facilidades para empresas que puedan producir fertilizantes para el mercado. El gobierno tiene la posibilidad de producir materia prima porque cuenta con gas suficiente y se puede producir urea y hay condiciones para eso. Dice que ya se llevó una consulta en Topolabampo, Bampo, en Sinaloa, para que una empresa alemana se establezca. Se hizo una primera consulta, hubo una inconformidad
un amparo como siempre, ¿no? Ya ven que hay gente que no quiere el bienestar para las comunidades pobres. Pues se ordenó al Poder Judicial que se hiciera otra consulta y se terminó ya la semana pasada. De 13 comunidades, 12 aprobaron y una no es que no hayan aprobado, pero no participaron. Pero ya está resuelta la cuestión legal. Dice que quiere hacer lo mismo en el Golfo, poder promover con lo menos 2 plantas grandes para producir fertilizantes. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo de supervisión en plantas fertilizantes en Baja California Sur, Michoacán y Veracruz. Entonces, pues a eso va básicamente el presidente. En otro tema, amigos, amigas, muy importante, espero que no se aburran, pues hablaremos sobre la deuda externa del país. Esa que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aumentado cuando fueron los gobiernos neoliberales los que con alevosía y ventaja corrompieron todas las instituciones, principalmente la de Pemex. Se beneficiaron de la extracción de hidrocarburos, de la venta de petróleo crudo, como el caso de Felipe Calderón, que dice que inauguraba un hospital, 3 hospitales diarios. Imagínense, amigos, son 365 días por año, por 6. Pues nos dejó llenos de hospitales este desgraciado viejo. Nada más que no los vemos. No vemos hospitales suficientes para la gente cuando se enferma. Pero bueno, dice un economista e investigador, un experto de nombre Carlos Vázquez, que la deuda pública sí aumentó con Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí aumentó el porcentaje de la deuda, porque la economía se contrajo a causa del COVID-19 y porque se incrementaron los bonos emitidos por parte del gobierno. Además, pues detalló que otro de los factores es el tipo de cambio del dólar, como por ejemplo en el 2021 pues estaba el dólar en menos de 21 pesos mexicanos. Pero veamos, amigos, ¿cuánto se ha incrementado la deuda externa de México? Estos son datos del 2021. Al cuarto trimestre de ese año, la deuda neta del gobierno federal ascendió a 10.395.086.6 millones de pesos en términos reales. Esta deuda se incrementó 4.9% con respecto al cierre de 2020 y 11.4% si se compara con el saldo a diciembre de 2019, previo al inicio de la pandemia. La deuda neta del gobierno federal al cuarto trimestre de 2021. Durante el 2021 el gobierno federal implementó una estrategia proactiva de manejo del portafolio de deuda que contribuyó a que ésta como porcentaje del PIB continuara en una senda estable, aún después de haber experimentado una de las crisis más extensas y profundas de los últimos años, cuyas repercusiones directas no solo se proyectaron sobre la deuda en 2020, sino que también influyeron en el movimiento de los mercados durante 2021 y tuvieron que ser consideradas en el diseño de la estrategia de financiamiento. Esto permitió ejecutar con éxito numerosas operaciones de colocación y refinanciamiento en los mercados interno y externo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2021 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Eso posibilitó respetar los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso para el ejercicio fiscal 2021,
Al cuarto trimestre del 21, la deuda neta del gobierno federal ascendió a 10.395.086.6 millones de pesos, como les había dicho. Pero en términos reales, esta deuda se incrementó 4.9% con respecto al cierre del 2020 y 11.4% si se compara con el saldo a diciembre de 2019. Eso fue previo a la pandemia, ¿no? También pues es importante comentar que la deuda pública del gobierno federal a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en una trayectoria sostenible sin que se rebasaran los techos de endeudamientos aprobados por el Congreso de la Unión. Para el mercado interno se autorizaron 700 mil millones de pesos y para el externo 5.2 miles de millones de dólares, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. La deuda del gobierno federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo federal y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por entidades que firmaron parte de la Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular el Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la estructura del portafolio de deuda al cierre de 2021 se mantiene sólida, con 77.7% de la deuda neta del gobierno federal, denominada en pesos, y 22.3% en moneda extranjera, lo que significó una mejoría en su composición al reducir la deuda externa en 1.3 puntos porcentuales, o sea que disminuyó la deuda externa 1.3 puntos porcentuales. Amigos, para que no les cuenten, no les digan porque ya ven que hay periodistas expertos en economía que dicen que este gobierno está dejando un desastre. Pues no es cierto, amigos. Estos son números vistos por la Secretaría de Hacienda directamente. El plazo promedio de la deuda interna fue de 7.3 años y 78.2% de esos pasivos se encuentra a tasa fija y largo plazo. Ya ven que el gobierno del presidente, cuando entró, pues había pagos que se tenían que hacer, pues lo que se hizo fue refinanciar. Se refinanció la deuda a tasa fija y a largo plazo. En cuanto a la deuda externa, su plazo promedio se ubicó en 21 años con la totalidad de dicha deuda contratada a tasa fija. Eso quiere decir que el país pues tiene todo para poner en marcha los proyectos de este gobierno y los que vienen del siguiente, en el 24, que seguirá gobernando Morena. Los resultados de la deuda pública durante el último trimestre de 2021 estuvieron asociados a las operaciones de refinanciamiento intensivo efectuadas por el gobierno federal, que incluyeron intercambios de valores gubernamentales y emisiones de bonos M y bondes F, que en general buscaron incrementar la liquidez y optimizar el perfil de vencimientos de la deuda. También se ejecutó una permuta de libros cruzados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, consistente en la compra de bondes con vencimientos entre 2022 y 2025 por parte del Banco de México, y una 3, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, operación simultánea de la Secretaría de Hacienda para vender bondes F con vencimientos entre 22 y 26. En lo que respecta al mercado externo, el gobierno federal utilizó de manera estratégica y complementaria el financiamiento externo.
Es importante comentar que entre julio de 2019 y enero de 2022, el gobierno federal llevó a cabo el mayor refinanciamiento de deuda externa de mercado en la historia. Esa permitió refinanciar aproximadamente 10 mil millones de dólares que originalmente vencían entre el 2021 y 2023. Asimismo, a través del manejo de pasivos, el gobierno federal hizo intercambios por poco más de 10 mil millones de dólares, acumulando un total histórico superior a 20 mil millones de dólares desde el inicio de la administración a la fecha. Merece comentario aparte el hecho de que el 20 de diciembre de 2021 el gobierno federal presentó su presupuesto 2022, en donde se presentó por primera vez un apartado que alinea los objetivos y acciones de política de deuda con una visión integral de balance para promover el uso eficiente de activos y pasivos del gobierno federal. La deuda interna neta del gobierno federal al cierre de 2021, el saldo de la deuda interna neta ascendió a 8 billones 74 mil 410.2 millones de pesos. Y eso significó un incremento del 6.7%, pero no pidió deuda. Esto es debido al refinanciamiento. El saldo de la deuda interna neta ascendió a 8 billones, ya les había comentado, al cierre de 2020, 10.9% real. Si este se compara con el saldo al cierre del 2019, siendo resultado de los siguientes factores: un endeudamiento interno neto por 701.098.6 millones de pesos y un decremento en las disposibilidades por 44.182.4 millones de pesos. Ajustes contables positivos por 172.251.5 millones de pesos, derivados del efecto inflacionario sobre la deuda interna indizada y del ajuste por las operaciones de permuta de deuda. En cuanto a la composición de la deuda interna, la mayor parte se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija y a largo plazo. Es que estos desgraciados neoliberales habían dejado algunos pagos a vencer en este sexenio. O sea, no tuvieron empacho en endeudar brutalmente a Pemex, sino que aumentaron la deuda externa de una manera cínica, soberbia. Fueron mezquinos, mercenarios, pero bueno. La mayor parte se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija. Las amortizaciones de la deuda interna del gobierno federal, de acuerdo con su estado contractual registrado el 31 de diciembre del 21, y se espera que durante el año 22 alcancen un monto de 1.821.705.3 millones de pesos. Esta es la deuda histórica que nos dejó el neoliberalismo, los gobiernos de Ernesto Zedillo, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. E hicieron muy poca infraestructura, y la que hicieron la entregaron a la iniciativa privada. Es increíble cómo la gente se deja llevar por los periodistas o pseudo escritores, escribidores en diarios a nivel nacional. Una vez analizada la deuda externa en pesos, en términos reales tuvo una reducción de 0.9% con respecto a diciembre de 2020.
y un incremento de 13.4% en relación al cierre de 2019. La evolución de la deuda externa neta del gobierno federal durante todo el año 2021 fue resultado de los siguientes factores: endeudamiento externo neto de 4.560.6 millones de dólares, derivado de disposiciones por 14.140.1 millones de dólares y amortizaciones por 9.579.5 millones de dólares. Incremento de los activos internacionales del gobierno federal asociados a la deuda externa por 819.3 millones de dólares con respecto al cierre de 2020. Este cambio se debió a la variación positiva en el saldo neto denominado en dólares de la cuenta general de la tesorería de la Federación. Ajustes contables positivos por 2.059.1 millones de dólares derivados de la variación del dólar respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda y de ajustes por operaciones de manejo de deuda. Las amortizaciones de la deuda externa del gobierno federal con base en su saldo contractual al 31 de diciembre de 2021 durante el 2022 serán por 2.324.9 millones de dólares, asociadas principalmente a los vencimientos de emisiones de bonos en los mercados internacionales de capital. Hablemos de la deuda neta total del gobierno federal con respecto al PIB, al Producto Interno Neto. Amigos, les digo que las operaciones de deuda señaladas anteriormente indujeron a que el 31 de diciembre del 2021 el saldo de la deuda neta del gobierno federal se ubicara en 39.7% del PIB. Esto representa un incremento de 4.8 puntos porcentuales respecto al 34.9% registrado al cierre de 2019, previo al inicio de la pandemia, y 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo reportado en diciembre de 2020, cuando se ubicó en 40.1% en plena pandemia. Esto se explica por el efecto de la emergencia sanitaria y el crecimiento del PIB en 2021 de 5.0% de crecimiento en términos reales con respecto al 2020. Con ello se vio mejorada la relación deuda al PIB, al Producto Interno Bruto. Y como consideraciones finales, la evolución de los saldos de la deuda al último trimestre de 2021 se mostró que la deuda neta del gobierno federal se incrementó en términos reales tanto con respecto a diciembre de 2020 como en relación al cierre de 2019, previo a la pandemia, y se explica por un lado por el efecto de la emergencia sanitaria y por otro por el crecimiento del saldo de la deuda interna debido al aumento del endeudamiento interno neto, un decremento en las disponibilidades del gobierno federal y ajustes contables positivos derivados del efecto inflacionario de la deuda interna indizada y del ajuste de las operaciones de permuta de deuda. En el caso de la deuda externa se observó un menor endeudamiento por un incremento de los activos internacionales del gobierno federal asociados a la deuda externa y ajustes contables positivos derivados de la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda y de ajustes por operaciones de manejo de la misma. Asimismo se vio mejorada la relación deuda y PIB a consecuencia del crecimiento del PIB registrado en términos reales en 2021 respecto del año previo. Bajar la deuda externa logró en este sexenio pese a la crisis mundial. En la actual administración federal la deuda externa tuvo una reducción en su primer año de un punto del Producto Interno Bruto, como les decía, amigos. Pero con la crisis económica generada por la pandemia subió 7 puntos porcentuales. No obstante, ya comenzó nuevamente a bajar con la recuperación económica. Como parte de un informe sobre resultados socioeconómicos, el cual
rinde, se rinde cada primer jueves de mes. El presidente presentó estadísticas de indicadores como inversión extranjera, directa, inflación y diversos delitos. Explicó que por un fenómeno global la inflación llegó a 7.3%, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo. Por eso no se lo ha comido, refiriéndose al incremento salarial. Antes se lo comía, se lo tragaba en el periodo neoliberal. La inflación siempre estaba por encima del salario mínimo. Habló sobre la deuda externa, subrayando que ésta se encuentra ligada al PIB, por lo que ha tenido variaciones pese a no contratar financiamiento. Y pues también mostró una gráfica en la cual al inicio de su administración se registró una tendencia de descenso, luego de haber alcanzado 48.2% en 2016. En 2019 bajó un punto porcentual respecto al año anterior, a 2018, que todavía gobernó el corrupto de Enrique Peña Nieto. Y este quedó en 45.1%, pero pues llegó la pandemia y se cayó el PIB 8.5%. Esto derivó en que la deuda se ubicara en 52.1%. Durante el año pasado se recuperó nuevamente su tendencia descendente con casi 2 puntos para quedar en 50.4. O sea, bajó un punto, casi 2 puntos porcentuales. Espera que siga bajando en la medida que va a ir incrementándose el PIB. Al medir por variación en cifras totales en pesos, indicó que la deuda subió más en los 3 primeros años de los 3 sexenios anteriores. Y puso como por ejemplo con Vicente Fox, lo hizo en 36.4%, o con el Borolas Felipe Calderón Hinojosa, el genocida, en 90%, o con el idiota de los Pinos Enrique Peña Nieto, lo hizo en 52.4%, y en su administración ha subido 21.4%. También pues nada más apuntó que en este sexenio pues, le tocó la crisis económica más drástica de los últimos 100 años. La caída de la economía fue brutal en el mundo. En el caso de México, pues no se padecía una caída así desde los años 30 del siglo pasado, afirmando que no se ha contratado deuda, no le ha pedido al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Por eso las calificadoras extranjeras le dan baja calificación a Pemex y principalmente al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque estos son los coyotes de estos prestamistas, usureros. Explicó que dos de los años de su mandato son los de mayor atracción de inversión extranjera directa, solo debajo de 2013, cuando cerca de la mitad de las inversiones se dieron a la venta de Grupo Modelo. En 2019 se reportaron inversiones por 26.056 millones de dólares y el año pasado por 24.832 millones. El presidente añadió que la inflación, es su desafío, subió más que en la gestión de Peña Nieto. En noviembre pasado estaba en 7.37%, el nivel más alto en los 20 años. El presidente aseguró que es un fenómeno externo, por lo que en diversos países hay niveles similares.
Brasil registra 10.7% de inflación, Rusia 8.4%, Estados Unidos ahorita ya llegó a los 9.2% y confío que será transitorio, pero todo depende de muchos factores externos ligados a la producción mundial. Bueno amigos, pues los dejo con este breve video, esperando les haya gustado. Tengo por ahí alguna información más, la cual pues, les seguiré dando a conocer. Gracias, los veo en el próximo video. No olviden darle like a mi video si te gustó. Saludos y buenas noches.